Buenas, Martín. Para comenzar este repaso de tu carrera, quería preguntarte por el inicio, donde te costó mucho conseguir un acomodo y cómo fueron esos momentos de más complicados, sobre todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, primero es un placer, ¿no? Y cuando uno tiene que revivir cosas del pasado es muy bonito. La época mía, yo empecé a jugar a los 5 años, hasta los 14 años estuve en Banfield de Mar del Plata, después entre los 14 y los 20 estuve en otro equipo que se llamaba Kimberley, y a partir de ahí me fui a Cadete San Martín y me vine para acá con 22 años. O sea, es una etapa muy linda, etapa de familia, etapa de aprender a jugar, de vivir mucho la situación del fútbol, de vivir muchas experiencias buenas y también no tan buenas. Fue la etapa donde me hice jugador y sobre todo donde aprendí a sufrir realmente, ¿no? Porque hubo muchos momentos difíciles, momentos donde estoy a punto de dejar el fútbol, entonces eh, aprendí muchas cosas de lo bueno del fútbol, pero también de lo malo, temas de representantes, temas de ir a probarse a clubes y que no quedes. Entonces, bueno, al fin y al cabo, cuando miro para atrás es una historia muy bonita porque en ese momento no pensaba que iba a conseguir todo lo que he conseguido hoy, ¿no? Y luego te llegó la oportunidad del Atlético de Madrid, donde Sí. entraste en su cantera. ¿Cómo fue dar ese salto a un equipo como el Atleti? Bueno, fue una locura porque estuve a punto de dejar el fútbol, como bien te digo, tenía 21 años, llegó un momento que mi papá me dijo, bueno, ¿qué pasa? Y hubo una charla ahí, pero justamente al mes me saqué el pasaporte por medio de Juan Schneider, me vine a probar al Atlético de Madrid y cuando me dijeron que que tenía que venirme a probar un equipo con el Atlético de Madrid, bueno, para mí fue una locura, para mí fue tremendo y fue espectacular, así que nada, me cambió la vida. Me cambió la vida, sabía que era la última posibilidad de todas y como sea la tenía que agarrar. Así que cuando vine y por primera vez me puse la camiseta del Atlético de Madrid, para mí fue una sensación de locura, ¿no? De estallar porque estaba nervioso, pero a la vez con muchísimas ganas y de ilusión. Porque eso Y, no para, ¿no? y, la, y la aprovechaste la oportunidad. Fueron un año allí donde más Sí, coincidiste con una de las mayores leyendas que hay ahora mismo en el Atleti, como es Coque. ¿Cómo sí. imaginabas que fuese a llegar donde está ahora mismo? No, porque bueno, yo estuve 4 años en el Atlético de Madrid. El cuarto año fue cuando lo conocí a Coque. Y bueno, era un chavalín, ¿no? En ese momento él tenía, no sé si tenía 15 años, 15, 16 años. Y por supuesto que no, ¿no? Es un chico que prometía, que tenía mucho futuro, que estaba haciendo las cosas muy bien y que sonaba muy bien su nombre dentro del club. Pero por supuesto que en ese momento no pensás que va a ser el recorrido que hizo. Y encima, estando en este momento con su edad, estando siendo un baluarte del club y siendo uno de los importantes. O sea, sigue manteniendo esas fuerzas, ese carácter, y es increíble lo que está consiguiendo con el Atlético de Madrid. Después del Atleti llegaron tres etapas en Segunda B, Atlético Baleares, Real Oviedo, Cultural Leonesa. ¿Qué pudiste aprender de esos tres equipos, de esos años? Bueno, fue un aprendizaje bastante importante porque eran mis primeros años en Segunda B, salía de lo que era Madrid, estaba acostumbrado a vivir aquí, entonces bueno, León para mí fue una etapa difícil porque nos quedaban debiendo 7 meses, me acuerdo que terminamos cobrando el tercer mes, lo terminamos cobrando no sé si era en abril, una cosa así, entonces era darte cuenta de lo que era la segunda B, de llegar realmente a una categoría de barro, una categoría complicada. Y bueno, ahí fue aprender muchísimo, ¿no? También fue el primer año que estaba con mi mujer, nos fuimos a vivir los dos solos, entonces fue, fue una experiencia diferente, ¿no? Me sirvió mucho. Después la etapa en el Baleares lo mismo, fue muy bonito vivir en Mallorca, pelear por un ascenso. Después la etapa en Oviedo fue espectacular también. La verdad que en Oviedo me sentí muy a gusto, me sentí como si fuese jugador. Era lo que estaba buscando, ¿no? El reconocimiento, la gente, la afición, eso me enloquecía, a mí me encantaba. Entonces fueron años muy bonitos y fueron de aprendizaje. En cada uno tenés cosas diferentes y siempre tenés motivo de alegría para recordar de ellos. Hablando del Oviedo, ahora mismo es un equipo que ha conseguido volver a primera, Sí. donde hasta históricamente también. ¿Cómo viviste ese ascenso más desde fuera ya, o si conoces a gente del club?
que te dijese algo. Bueno, hace poquito estuve justamente en el centenario del club, que hicieron un partido en el Tartiere. Entonces pude volver a ver a compañeros que había tenido en esa época, pero es un club maravilloso, la gente es muy apasionada, un club que es muy sentimental y que bueno, se merecía estar ahí, se merecía. Estaba haciendo las cosas muy bien y además tiene una masa social que la gente no para, entonces contento, contento porque te pones feliz por gente, por equipos y sobre todo por una ciudad que respalda a su equipo de la forma que lo respaldan ellos. Y luego llega Leganés, que es el club que marca tu carrera. Sí. ¿Cómo fue tu llegada y qué encontraste cuando llegaste a Leganés? Bueno, cuando llego un poco de casualidad porque yo estaba en el Oviedo, estaba bien, pero bueno, por una situación que salió de un representante, pues terminé en el Leganés. La verdad que lo pasé muy mal en ese momento porque yo pensaba que me iba a jugar en un equipo de primera división y terminó siendo todo al revés y bueno, vengo cedido, ¿no? Al Leganés. Entonces llego un poco de casualidad, también porque mi mujer era acá de Madrid y porque en ese momento estaba la familia Pavón Moreno, que yo lo conocía a Felipe. Entonces decido que digo, el mejor lugar donde estar es Madrid y justamente Leganés me abre las puertas para ello. Eh, Cuando vengo, bueno, vengo sin esa mentalidad de intentar tener una perspectiva muy a futuro, pero sí es verdad que quería sentirme cómodo al principio y así fue. A medida que me fui sintiendo cómodo, que me fui sintiendo bien, que me fui sintiendo uno más dentro de lo que era Leganés, pues de repente te la empezás a creer, van pasando partidos, encontrás un grupo maravilloso, encontrás un entrenador que te sabe sacar mucho rendimiento y cuando las cosas se juntan van para adelante y al final me encontré en el mejor momento personal, en el mejor lugar y encima con los mejores compañeros. Así que fue un poco de todo, ¿no? La gente desde el primer momento a mí me apoyó muchísimo y yo recuerdo cosas, ¿no? Luego cuando vine a Leganés, a los 3 días que estoy en Leganés, eh, tenemos una firma de camisetas y había ido con un compañero. Yo no conocía a Leganés para nada. O sea, lo que era la ciudad, ¿no? Conocía el equipo, por supuesto, pero no conocía la ciudad. Entonces nos llevan a la plaza principal, a la plaza mayor, a firmar camisetas y no me acuerdo, ese día habría, no sé, 25 personas habría para firmar camisetas. Y estábamos ahí, bueno, a las pocas personas que se acercaban les firmaban. Y claro, yo después cuando pasan 3 años, nosotros ascendemos a primera división y recuerdo que hacemos la fiesta de presentación del equipo. Y claro, cuando hacemos la presentación del equipo, esa vez en esa misma plaza, en ese mismo lugar, había más de 7.000 personas. Entonces, ahí te das cuenta del cambio, ¿no? De lo que había sucedido en esos 3 años. Había llegado, habían 25 personas para una firma de camiseta y a los 3 años estaba en el mismo lugar, habiendo más de 7.000 personas en una presentación. Y que no cabría nadie en la plaza. Entonces, la diferencia, ¿no? La diferencia y sobre todo lo que me pasó. ¿Qué le dirías a ese Mantovani que llegó a Leganés sin saber todo lo que iba a vivir ahora mismo? Que no se iba a arrepentir y que seguramente que se le iba a pasar muy bien. Uno de los momentos también claves a mi primera temporada es ese gol tuyo en playoff contra el Lleida, que da el pase a la final. ¿Cómo recuerdas ese día? ¿Sentiste que el ascenso estaba cada vez más cerca, era posible? Yo creo que fue uno de los días más felices, ¿no? Porque fue muy recordado, sobre todo por lo que había sucedido anteriormente, pero es un recuerdo muy bonito, personal y sobre todo también para la gente, porque fue como una revancha, poder llegar a una final, estar en la posición de ascender, hacerlo en casa, hacerlo de la forma que fue en el minuto, no sé si fue 110 o una cosa así. Entonces, la verdad que muy contento, fue una felicidad de esos partidos de que los tengo acá. Igualmente los ascensos, ¿no? Cuando yo ascendí a segunda, para mí fue un ascenso totalmente de primera, porque a primera fue llegar a cumplir un sueño. Sin embargo, el ascenso a segundo para mí fue salir de un pozo que no podía salir, ¿no? Era conseguir algo que no podía conseguir y para mí tuvo una fuerza brutal, brutal. Justo de eso te quería preguntar, de ese gol de Carlos Álvarez de Chilena, Hospitalet, ¿cómo recuerdas todo eso? ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, la verdad es muy bien, con mucho nervio. Eh, pero la verdad lo viví muy feliz, muy contento y sobre todo estaba muy seguro
de lo que había detrás, ¿no? Teníamos un grupo muy bueno, teníamos un entrenador que nos sabía sacar y que nos entendía a la perfección. Y yo creo que se ve lo que te digo, ¿no? Se juntó todo. Entonces en ese momento nosotros íbamos muy, muy confiados a lo que iba a suceder. Entonces nos fue bien, yo creo que también por esa confianza que teníamos de uno en el otro. Además, 2 años después, 2 años en segunda y luego a primera división, un Sí. ascenso súper meteórico, contigo como capitán. ¿Qué significa para ti ese crecimiento del equipo tan rápido y siendo tú la cara más visible, por así decirlo, como capitán? Pues fue una locura. Para mí impensado. Encima en ese momento me tiñe el pelo y es una locura también. Entonces, bueno, esas cosas que hace la gente que está loca, ¿no? Pero bueno, y fue la verdad muy bonito, lo disfruté un montón y sobre todo lo viví con mucha pasión y con mucha energía porque tenía a mi mujer, tenía a mis hijas, tenía una hija de 3 años, la otra había nacido hacía, creo que fueron 15 días porque nació el 14 de mayo, entonces, bueno, 20 días tenía. Mi mujer con mi hija en la grada, que era un porotito así chiquitito. Eh, y bueno, fue una locura, la verdad que aquello fue espectacular. ¿En qué momento creísteis que de verdad se podía dar ese ascenso? Porque no era al final el objetivo del club en ese momento. No, por supuesto que, a ver, vamos a ser realistas, no era el objetivo ni mucho menos. Sí es verdad que van pasando las jornadas y te vas sintiendo mejor, pero nosotros internamente nos lo fuimos creyendo hasta, creo que hay una fecha que es el partido del Córdoba, que nosotros terminamos ganando un poco de casualidad, un poco porque buscas que las casualidades pasen, Sí. y sobre todo es como todo, ¿no? La suerte hay que buscarla. Entonces nosotros buscamos la suerte y ahí yo creo que nos consolidamos como grupo y realmente pensamos que podíamos dar ese salto a primera. ¿Qué tenía ese vestuario que lo hacía tan especial, como también has comentado, que era un vestuario muy unido, muy especial? Sí, los años que estuve en el Leganés, todos los vestuarios han sido muy, muy buenos. Pero bueno, para llegar a primera división tenés que tener un plus. Y hay veces que tenés muy buenos jugadores, hay veces que las instalaciones, hay veces que el club, hay veces que el club, las instalaciones y todo. Pero hay una parte humana que es básica. Que cuando todos los jugadores interpretan y van a una, tenés más posibilidades de ganar que de perder. Y así sucedía. Nosotros teníamos siempre más posibilidades de ganar que de perder porque creíamos en nosotros. Entonces creo que el valor humano ahí es lo que hace la diferencia. ¿Quién era el líder de ese equipo? El líder silencioso, por así decirlo. Bueno, teníamos un entrenador, ¿no? Era Asier. Asier era el líder y nadie discutía de ello. Al fin y al cabo, el entrenador hacía un labor espectacular, pero sobre todo confiábamos en lo que hacía. Mira que muchas veces no estábamos de acuerdo. No juguemos así, Asier, vamos a intentar hacer esto. Pues nada, nada. Al fin y al cabo es tener esa perspectiva de juego y esa idea y todos confiar en que iba a terminar saliendo bien y así pasaba, ¿no? Entonces, el líder era él. ¿Qué tenía de especial Asier como entrenador para conseguir esos ascensos, para mantener luego el equipo en primera? Creo que tenía un carácter y una forma de llevar al grupo muy buena, ¿no? Un carácter muy tranquilo, te decía las cosas a la cara, siempre ha dicho las cosas a la cara. Eh, y sobre todo, era una persona que le daba mucha tranquilidad a todo, tanto en lo bueno como en lo malo. En los malos momentos era no pasa nada, seguimos para adelante, y en los momentos buenos de euforia que todos nos venimos arriba, él decía, no, no, tranquilo, que todavía no conseguimos nada. Entonces, esa Sí. tranquilidad y esa normalidad fue una de las cosas que hizo que el equipo no se venga arriba ni tampoco se caiga cuando los momentos eran más duros. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tengas de él, de Garitano? A ver, los ascensos, ¿no? Por supuesto. Ganar el Real Madrid en el Bernabéu, el día del Shade acá. O sea, yo justamente el tema es mío, es que yo he vivido años muy bonitos, ¿no? En Leganés. Han sido años buenos, años positivos, entonces a partir de ahí es difícil quedarte con un solo recuerdo. Ya luego en primera fueron 2 años contigo en el equipo, donde se consiguió mantener, competir muy bien, Sí. esa en Copa también. ¿Cuál fue la clave para ese rendimiento tan alto durante tantos años? Bueno, el líder, ¿no? El entrenador daba a entender cuál era la situación de juego, nos daba prioridades, pero a la vez nos dejaba,
pero siempre haciéndonos entender que el grupo estaba por encima y eso fue una de las bases. Entonces, un nivel de jugador muy bueno, un jugador que hacía grupo, un jugador que venía y sumaba siempre en Leganés. Entonces, a partir de tener la camiseta del club puesta y de defender los colores siempre allá donde vayamos, se hacía un equipo muy, muy fuerte a partir del grupo humano. ¿Cómo era la diferencia de jugar a segunda a primera? Si se notaba mucho esa diferencia de Bueno, sí, nivel. se notaba, Sí, sí, ¿no? por supuesto. Es que encima yo, claro, lo digo, yo llego a primera división, a segunda división con 30 años, debuté en primera con 32. A medida que yo iba cumpliendo más años, me iba sumando la dificultad de los Sí, partidos. Entonces, por lo general es al revés. Cumplís más años y la sí. dificultad disminuye, ¿no? Entonces, nada, fueron años preciosos, pero por supuesto que yo lo digo, las categorías están para algo y las diferencias están. Las diferencias están. Diferencias de velocidad, de fuerza, de parte táctica, así que eso se nota. ¿Cuál es el delantero más difícil que tuviste que enfrentarte? Porque hubo muchos en primera. Sí, bueno, a O en ver, segunda, a lo yo mejor. tuve la suerte de vivir, para mí, la mejor etapa. No es porque me haya tocado vivirla a mí, pero es como si hubiésemos tenido a Pelé y Maradona juntos, Sí. porque era Messi y Cristiano Ronaldo. Y los tuvimos en la misma etapa, los tuvimos en la misma liga, los tuvimos en los mismos campos, entonces poder vivir eso contra ellos es lo mejor, ¿no? Un gran Atlético Madrid, del Cholo, un gran Real Madrid, un Barça increíble, un super equipo. Entonces, bueno, la verdad que fue una etapa buenísima donde los delanteros van según a eso, ¿no? A esa magnitud. Además, en esa época ya empezaron a llegar a Leganés jugadores con salarios más altos, con más nombres. ¿Cómo se gestiona eso también a nivel de vestuario para que calen en un equipo humilde? Bueno, el ego siempre hay, siempre tiene futbolista, tiene su ego, tiene su fuerza. Pero bueno, al fin y al cabo los clubes arman las plantillas teniendo una planificación y teniendo una idea de juego que mantiene en todo momento, eh, sabe lo que hay, ¿no? El detrás de cada uno de ese tipo de jugador. Entonces, sabes que las cosas habían cambiado. O sea, yo recuerdo de tener conversaciones con mis compañeros en segunda B de una cosa y de repente las conversaciones en primera cambian, ¿no? No, no hablas de lo mismo. Entonces son totalmente diferentes y claro, te ves en contextos diferentes y es buenísimo y yo poder vivir esa transformación desde dentro para mí fue una pasada. Y también cómo cambia un club a nivel de estructura desde Sí, dentro, de pasar de segunda B a primera en tan poquito tiempo. Tiene que ser una transformación muy radical, ¿no? sí, totalmente porque vivís en todo, el club creció en estructura, creció internamente en departamentos, hubo un cambio también dirigencial, eh, se hizo la instalación deportiva, hay proyectos del día de mañana para hacer más cosas, entonces es un cambio constante, ¿no? Y cómo pasás de ser, digamos, un club de barrio, de pueblo, a ser un club de primera división, ¿no? Con estructura, con jugadores, con gente, entonces es otra cosa. ¿Qué compañero te sorprendió más, tanto o para bien, para mal? No, para bien, a ver, hay muchos compañeros. Alexander Sivanovsky me dejó mucho y me sorprendió un montón. Navid El Zar, Rubén Pérez, que yo había tenido una etapa con él en Atlético Madrid, Gabriel Pires, eh, yo qué sé. Hay unos cuantos, Yago Redín, hay unos cuantos por ahí que bueno, después terminas teniendo relación como es con Nereo Champán, con Chiqui Muñoz, con gente que al día de hoy me sigo hablando, Timor, Omar Sí. Ramos, entonces hay gente con la que seguís compartiendo. Y luego ya llegó la salida de Leganés, que también coincidió con la de Asier, Sí. vuestra salida. ¿Tuvo algo que ver o no? ¿O fue más porque pensáis que vuestro ciclo había acabado aquí en Leganés? No, yo creo que hay ciclos que se tienen que terminar, creo que el ciclo de Asier se había terminado, yo por ahí tenía para tirar un añito más, pero bueno, fueron decisiones que en ese momento se tomaron y que salió así. Pero creo que el ciclo se terminó en el momento que se tenía que terminar, eso está claro.
y luego llegó Las Palmas y una cesión al Huesca, donde volviste a Primera División. Sí, exacto. No sé si te esperabas volver a competir en Primera. Sí, sí, yo lo que quería era volver a Las Palmas para llevar al equipo a Primera División. No pude tener ese éxito en Las Palmas y es una de las cosas que me quedó muy pendiente y que me quedó muy marcado, que yo que tenía muchas ganas de volver a Las Palmas para volver a Primera División con Las Palmas. Pero bueno, después fue mi paso por Huesca y fue ese paso por Primera División, fugaz, pero al fin y al cabo fue muy bonito también. Además, tu último partido en Primera División fue Fue una locura, surrealista, una una locura. Sí. locura, sí, donde dice, además tengo el balón, el otro día vino un amigo a casa y me dice, ¿este es el balón aquel? Digo, sí, sí, yo tengo un balón en mi casa que hice 3 goles. Y bueno, después la gente que lo busque, ¿no? Además, contra el Leganés Después la gente que lo fueron busque. 3 goles tuyos. Claro, exactamente. Claro. Los 3 goles fueron míos, o sea, yo metí a puerta. Y luego, tras ya tu retirada, jugaste también en la Kings League. ¿Cómo es todo ese mundo distinto? Fuiste uno de los pioneros. Sí. ¿Qué te hizo llegar hasta la Kings League? Pues lo de la King League fue un descubrimiento y la verdad que fue un momento muy bueno para mí porque yo me había retirado, me sentía bien y en ese momento, bueno, me ofrecen la posibilidad de estar en un equipo de la King que no sabía ni lo que era. Me llamaron 3 veces, 3 veces dije que no, a la cuarta dije que sí por medio de un amigo que tiene un hijo que me dijo, ¿cómo le vas a decir que no a la King League? Que no sabía ni lo que era. Y de repente me metí en un mundo que no conocía, lugar de streamers, de youtubers, comercial, muy visual, muchas cosas de por medio. Pero claro, sale un momento donde la final se iba a jugar en el Camp Nou. Y yo lo pienso internamente y digo, yo quiero que mis hijos me vean en el Camp Nou jugar porque no, eran muy chiquititos pues en la época de ser profesional. Entonces me pongo esa meta y da la casualidad que llegamos a la final. Llegamos a esa Final Four que me pareció un evento espectacular. A nivel personal me vino fenomenal. Y encima salimos campeones, sí. Hice 2 goles, salí MVP, o sea, fue todo redondo. Todo. Fue todo redondo, fue increíble. Pero bueno, me metí en un ciclo que fue muy bonito. Después salí campeón con el barrio, salí campeón con Science. Y fueron momentos que yo creo que ese ciclo a mí me ayudó muchísimo. También a nivel individual, pero sobre todo para pasar ese momento de post-retiro, ¿no? De querer jugar, ¿no? Pero... Exacto, porque te saca el bichito ese que tienes todavía de querer jugar y fue muy importante, la verdad fue muy importante. ¿Le ves futuro a la Kings League? Porque creo que ahora queda un poquito en audiencia, pero ¿crees que puede tener un futuro y asentarse como una alternativa al Yo fútbol? yo creo que sí, lo que pasa es que es otro tipo de público. El público mayor no creo que le vaya a dar mucho lugar, pero sí es verdad que entre los jóvenes eso va a ser un producto que se va a mantener y año tras año yo creo que se va a poder disfrutar bastante tiempo de la King League. Y ya para acabar la última, ¿cambiarías algo de tu carrera profesional en general? Bueno, hay decisiones donde uno no yo creo que me he equivocado, que he tomado decisiones que no tendría que haber tomado, pero mirar para atrás y decir que hubiese tomado otra decisión, no. Al fin y al cabo lo que sucedió. Yo creo que las decisiones se toman siempre muy pensadas y uno piensa lo que realmente siente en ese momento. Entonces, estoy muy orgulloso de todo lo que me pasó y además soy una persona positiva que hasta en los momentos malos siempre fui con una alegría. Entonces, de lo que me pasó, nada. Yo creo que nada.